Es un gusto recibirlos el día de hoy en nombre de la International Chamber of Commerce México a esta rueda de prensa que estamos convocándoles y les agradecemos a todos ustedes su presencia el día de hoy. Em, Como recordarán, cada año, a principios de año, hacemos una rueda de prensa y les convocamos para analizar la perspectiva económica del año en curso. Pues este año es la misma intención, verlos a todos ustedes para compartirles cómo vemos tanto la economía mundial como la economía de México y, bueno, abordar un tema que es particularmente importante este año, que es la perspectiva del comercio. Y bueno, pues estamos el día de hoy acompañados por nuestros líderes y voceros a quien voy a presentar con ustedes. Está con nosotros la vicepresidenta nacional, Marlene Garayzar, a quien le damos una cordial bienvenida y le agradecemos su presencia el día de hoy. Están con nosotros también como voceros, tenemos la fortuna de tener a Alejandro Padilla, él es nuestro presidente del Grupo de Política Económica y nos acompañan sus vicepresidentes también, Kenneth Smith, él es vicepresidente de este grupo de trabajo de ICC México, de Grupo de Política Económica, y Janet Quiroz, también vicepresidente de este importante grupo. Nuevamente les damos la más cordial bienvenida, les agradecemos su presencia y le vamos a pedir a nuestra vicepresidenta nacional que haga uso de la voz. Muy buenos días a todos y a todas. Estimadas amigas y amigos de representantes de los medios de información, agradecemos su presencia y el interés por acompañarnos en esta sesión donde vamos a compartir con ustedes la visión de la International Chamber of Commerce, capítulo México, sobre el panorama económico para este 2026. Desde aquí también envío un abrazo a nuestro presidente Klaus von Boveser, quien debido a un compromiso profesional no pudo acompañarnos a esta reunión con ustedes y me pidió darles también sus saludos. Permítame comenzar recordando cuál es la razón de ser de ICC México. Como organismo empresarial global, con presencia en más de 170 países, donde representamos a más de 45 millones de empresas, nuestra misión es aportar información técnica, análisis objetivo y propuestas constructivas que contribuyan a la toma de decisiones tanto del gobierno como del sector privado y del público en general. Nuestro compromiso es con el desarrollo económico sostenible, la certidumbre jurídica y la integración de México en la economía global. Desde ICC México, creemos firmemente que el diálogo informado es la base para construir políticas públicas eficaces para fortalecer la competitividad de nuestras empresas y generar confianza entre inversionistas, ciudadanos y socios comerciales. Por este motivo, como cada año, realizamos con nuestros expertos del Grupo de Política Económica un análisis sobre la forma como se mueve la actividad económica a nivel mundial, regional y también a nivel local en nuestro país, con el fin de generar un panorama amplio con las posibilidades que le permitan acción a nuestros socios, también al gobierno y al público en general. En cuanto a las perspectivas económicas para este año 2026, observamos un escenario que puede definirse como optimismo cauteloso. Después de 2025, en el que la economía mexicana mostró un crecimiento cercano a medio punto porcentual, para 2026 estimamos una expansión en un rango de entre 1.3 y 1.8%. Se trata de una mejoría relativa, aunque todavía por debajo del potencial del país. Uno de los principales motores de este crecimiento seguirá siendo el sector exportador, porque México mantiene ventajas comparativas importantes en América del Norte, particularmente por su integración productiva con Estados Unidos y Canadá. Esta condición ha permitido que las exportaciones funcionen como un ancla de estabilidad, incluso en contextos internacionales complejos. Asimismo, prevemos una reactivación gradual del consumo interno, apoyada por una moderación en las tasas de interés y por eventos de impacto internacional que favorecerán al turismo y los servicios y el comercio.
No obstante, es importante subrayar que 2026 también será un año marcado por retos muy relevantes. La revisión del acuerdo comercial de América del Norte será sin duda uno de los factores que mayor atención demandarán de todos nosotros. Este proceso, que inicia formalmente a mediados del año, podría extenderse más allá del 2026 y generar cautela en las decisiones de inversión, particularmente en sectores vinculados al comercio exterior. A ello se suma un entorno geopolítico dinámico, donde las decisiones de política económica y comercial de Estados Unidos, incluyendo las impulsadas por el presidente Donald Trump, tendrán implicaciones directas para México. Y es necesario reafirmar que nuestro país seguirá estrechamente vinculado al desempeño de la economía estadounidense, lo que representa tanto oportunidades como ciertos riesgos. En materia monetaria, estimamos que Banco de México continuará actuando con prudencia. Prevemos que la tasa de referencia pueda cerrar el año alrededor de 6.5%, lo que contribuiría a mantener el equilibrio entre el control de la inflación y el impulso a la actividad económica. También, desde ICC México, consideramos que el mayor desafío no necesariamente será un escenario adverso inmediato, sino la prolongación de la incertidumbre. Por ello, reiteramos la importancia de fortalecer el Estado de Derecho, garantizar reglas claras para la inversión y promover el diálogo constante con nuestros socios comerciales. México tiene una oportunidad estratégica para consolidarse como un aliado confiable, competitivo e innovador en América del Norte. Y para aprovechar esta oportunidad requerirá coordinación entre las autoridades, el sector privado y la sociedad civil. Nuestro compromiso como ICC México es seguir apoyando este análisis técnico a través de propuestas que sean responsables y abriendo espacios de diálogo que ayuden a construir soluciones de largo plazo para nuestro país. Les agradezco nuevamente su presencia y a continuación damos paso a la intervención de nuestros expertos del Grupo de Política Económica, con Alejandro Padilla como su presidente y también con nuestros queridos Janet Quiroz y Kenneth Smith, quienes son vicepresidentes, quienes van a ayudarnos a ampliar en mayor detalle la información que he presentado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marlene. Muy buenos días a todos, medios de comunicación. Es un gusto poder estar aquí esta mañana con ustedes y justo presentarles cuál es la visión que tenemos en el Grupo de Política Económica del ICC en este 2026, que luce mucho más complejo que el año anterior. Yo creo que el principal mensaje, y ya lo mencionaba nuestra vicepresidenta, es que, vicepresidenta del ICC, Marlene Garayza, es que vamos a crecer más en este 2026 de lo que crecimos en el 2025. Y en los siguientes minutos vamos a elaborar sobre estos temas, el resto de la mesa directiva y yo. Voy a empezar con algunos factores que van a ser importantes para tomar en consideración en este 2026. Si bien consideramos que estos no son limitativos ni exhaustivos, marcan por lo menos una narrativa que nos hace sentido y que va a influir directamente en nuestro país. El primero que ven ahí, y yo creo que es de los más importantes y por eso es que lo ponemos como uno de los principales temas de este 2026, tiene que ver con esta creciente polarización que existe entre Estados Unidos y China, derivado principalmente de cambios estructurales en la globalización y también de crecientes riesgos geopolíticos. Esto se vuelve muy importante. ¿Por qué? Porque acaba de pasar el primer año del presidente Trump en la Casa Blanca, el 20 de enero, y podemos inferir de lo que ha sucedido a lo largo de este 2026 que claramente va a haber cambios importantes en la política pública en Estados Unidos que van a influir en el comercio internacional, en cómo se va determinando el tablero tanto geoeconómico como geopolítico. Luego se suma muy bien el segundo punto que tiene que ver con algunos temas ya muy puntuales que debemos de analizar. Para nosotros, el más importante va a ser las elecciones intermedias en Estados Unidos el 3 de noviembre. Se vota 35 de 100 asientos en la en el Senado y los 435 asientos de la Cámara de Representantes. ¿Por qué es importante? Porque hay que recordar que cuando gana Trump la presidencia en el 2024,
lo hace con mayoría republicana en ambas cámaras. Y tenemos que analizar cómo lo que ha sucedido a lo largo de este primer año de administración de Trump, en este Trump 2.0, puede tener una influencia sobre el electorado norteamericano y sobre cómo va a ser la nueva configuración de las cámaras. Y eso es importantísimo por cuestiones comerciales, cuestiones de política exterior, y para México va a ser fundamental. Además, estamos en un año en donde también hay comicios en América Latina. Estamos hablando de Brasil, Colombia, Perú y otros factores geopolíticos, como lo estamos viendo en el caso de Groenlandia, el tema de Venezuela a inicios del año. Inclusive muchos de los discursos y de los temas que se analizaron y discutieron en el Foro Económico Mundial relacionado a cómo se está transformando el nuevo orden mundial. Eso se vuelve importantísimo para poder identificar qué es lo que puede suceder en este proceso de revisión del TEMEC, en el cual vamos a adentrarnos en este 2026 y del cual ya Kenneth Smith va a hablar con mucho más detalle hacia adelante en los próximos minutos. Luego, como pueden observar, en el tercero estamos hablando de nearshoring y cadenas de valor, cadenas de suministro. Va a ser un 2026 muy importante en la redefinición de estas cadenas de suministro. Retomando un poco lo que nos mencionaba hace rato Marlene sobre la dinámica de crecimiento que vimos en el 2025, las exportaciones o la demanda externa fue el principal motor que vimos el año pasado. Entonces, por eso se vuelve tan importante ver de qué forma sigue empujándose esta noción del nearshoring, de la relocalización y de las transformaciones que se dan estructurales en estas cadenas de suministro. Si ustedes vieron datos hace algunos pocos días, México sigue siendo el principal socio comercial de Estados Unidos, teniendo la mayor participación de mercado de todas las importaciones que hace Norteamérica. Eso se está dando en un contexto en el cual el presidente Trump ha llevado a cabo una serie de políticas comerciales enfocadas en aranceles, y a pesar de ello, México está en una postura relativa mucho mejor que el resto del mundo, y es algo de lo cual tenemos que seguir analizando y de lo cual probablemente este 2026 va a ser importantísimo para ver hacia dónde se dirige el comercio exterior de nuestro país. Un cuarto punto, la política monetaria que va a ser menos expansiva en todo el mundo. Los bancos centrales llevan ya un par de años recortando tasas de interés, pero muy probablemente en este 2026 comenzarán a moderar este ciclo de relajamiento monetario. Es decir, en muchos lados vamos a empezar a ver que los bancos centrales pararán con este ciclo de reducción de tasas, tal cual es el caso también del Banco de México, en donde creemos que todavía va a seguir reduciendo su tasa de interés. Lo vimos en el programa monetario, creo que fue una comunicación muy clara que le hizo a los actores económicos de que estará evaluando todas las condiciones y determinantes que pueden influir en su objetivo, que es la inflación, y cómo hacia adelante van a contemplar ajustes adicionales en la tasa de interés. Y por eso, hacia adelante les voy a platicar cuál es la visión que tenemos sobre las tasas de interés en México. El quinto son los mayores esfuerzos de consolidación fiscal. El mundo está tratando de hacerle frente a un importante endeudamiento que se dio especialmente durante la época del COVID. Esta situación ha sido muy compleja. Lo vimos en países como Francia o como en Inglaterra o en el mismo Japón, en donde estamos experimentando una pérdida de valor del yen y fuertes presiones al alza en las tasas de interés de instrumentos japoneses. Bueno, eso es simplemente un síntoma de uno de los retos más importantes que existen en el mundo, que se llama tratar de llevar a cabo un proceso de consolidación fiscal, de mantener cuentas fiscales estables. Y en ese sentido, creemos nosotros que el gobierno continuará con este esfuerzo responsable de tratar de llevar a cabo esta consolidación fiscal para regresar a los objetivos que se tienen planteados en los paquetes económicos que hemos analizado o visto en los últimos años, y que eso le permita a México seguir o mantener con la actual calificación crediticia que tiene. Luego, un sexto punto, riesgos de estanflación. Es un año en donde, si bien el mundo va a crecer de una manera muy similar al 2025, ese crecimiento va a ser desigual. Es algo que ya advirtió el Fondo Monetario Internacional y que desde el ICC también estamos analizando. Dentro de esa diferencia que hay en la dinámica de crecimiento, a Estados Unidos lo vemos todavía muy bien, con un buen crecimiento, apoyado por un consumo, pero también por
fuertes inversiones que se están haciendo en el ecosistema de infraestructura que va a soportar la inteligencia artificial y la innovación tecnológica. Esas son buenas noticias para México. ¿Por qué? Porque es nuestro principal socio comercial. Eso le debe de ayudar principalmente a la demanda externa. Un séptimo punto que tiene que ver con el Mundial de FIFA del 2026. En ICC no hacemos pronósticos de quién va a quién va a ganar el Mundial, pero claramente queremos que México lo gane. Pero más allá de eso, hay que tomar en cuenta los factores que van a influir sobre la economía, los factores que tienen que ver con turismo, con consumo. Eso claramente lo vamos a ver reflejado en algunos puntos base que le va a ayudar al crecimiento de este año. Pueden ser entre 30 a 50 puntos base al crecimiento. También podríamos ver algunas presiones de inflación durante el periodo de mundial que deben de ser transitorias, pero que claramente están incorporadas en los pronósticos que les vamos a mostrar hacia adelante. Luego, la inteligencia artificial e innovación tecnológica, un cambio estructural importantísimo, sobre todo pensando en que ahorita se está generando el ecosistema para que la inteligencia artificial pueda alcanzar una mayor escala en los próximos años o en las próximas décadas. 2026 va a ser un punto de inflexión importante por esta fuerte inversión que se está haciendo en infraestructura en Estados Unidos, en China, en muchos otros países. No solamente desde el lado del sector privado, sino también desde el lado del sector público. Y esto nos lleva también a pensar de qué forma la inteligencia artificial y la innovación tecnológica pueden influir en la economía, en los hogares, en la toma de decisiones de los negocios, etcétera, en términos de mayor productividad, mayor competitividad, una dinámica de costos mucho más acotada en los siguientes años. En fin, yo creo que muchas oportunidades y muchos desafíos que tendremos que ir analizando a lo largo de los años, pero en el 2026 nos tenemos que enfocar en que esta revolución de la inteligencia artificial está en una fase temprana que requiere de mayor inversión en data centers, en energía, en muchas otras cosas, y eso es un factor que también ayudará a economías como Estados Unidos, inclusive también a economías como México, por esa proximidad que tenemos con nuestro principal socio comercial. La novena, el cambio climático, eso es una realidad, eso sigue siendo una tendencia muy importante. Tenemos que ver qué sucede en estas reuniones sobre el cambio climático de las Naciones Unidas. Tenemos que ver en foros internacionales cómo hay un enfoque muy importante en términos del medio ambiente. Si ustedes tuvieron la oportunidad hace semana y media de ver este monitor de riesgos globales que publicó el Foro Económico Mundial, en los riesgos de corto plazo, los que van de aquí a 2 años, hay algunos que tienen que ver con el medio ambiente, pero en los de largo plazo, que están relacionados a 10 años, los 3 primeros riesgos de largo plazo están asociados a cuestiones medioambientales. 5 del top 10 están relacionados a temas medioambientales y por eso creemos que estas políticas de sustentabilidad, ese empuje por tratar de hacerle frente a lo que está pasando hoy en día con el cambio climático, va a ser importantísimo en este 2026. Y para concluir esta lámina, ese décimo punto, avances regulatorios, nuevas tendencias de ciberseguridad y sobre todo la resiliencia operacional están muy ligadas a los primeros puntos, en donde los factores geopolíticos también se ven en el mundo como el principal riesgo que existe hoy en día. Entonces, como pueden ver, son 10 temas que nos hablan de una complejidad del 2026 que tenemos que lidiar todos nosotros, pero que también desde una óptica, desde la ICC y las empresas que formamos parte del ICC, pues es importante identificar para poder medir riesgos o mitigarlos y también por analizar cuáles son las oportunidades que hay en el horizonte. Y con ello transito a los pronósticos que tenemos en ICC para las principales variables macroeconómicas. El PIB, como ya nos lo adelantaba nuestra vicepresidenta nacional, pues lo tenemos previsto entre 1.3 y 1.8% para este 2026. Repito, el principal mensaje es que vamos a crecer más que en el 2025, que ese 0.5 que vimos en el 2025. En la parte de inflación, un rango que va entre 3.8 a 4.2. Tasa de política monetaria, la de Banco de México. Hay que recordar, el año pasado cerró en 7. En el 2025, perdón, el Banco Central recortó en 300 puntos base la tasa de interés, es decir, de 10 llegamos a 7
y para este 2026 creemos que de 7 vamos a llegar entre 6,5 y 6. Y ese ya es pues, la parte final del ciclo de relajamiento monetario que hemos venido observando en los últimos años. Ustedes recordarán, llegamos hasta una tasa de 11,25%. Bueno, creemos nosotros que es ya el final del ciclo, ¿no? De reducción de tasas. Y luego, pues una variable que también se vuelve muy importante, que es el tipo de cambio. Creemos que el peso va a continuar resiliente, va a continuar fuerte, explicado por múltiples factores, algunos que son externos, como es la debilidad generalizada del dólar, o por ejemplo, mercados financieros con una amplia liquidez que están buscando rendimientos ajustados por riesgos que sean atractivos. Todo eso le está ayudando a la divisa mexicana, pero también factores locales, ¿no? Como mencionábamos hace algunos minutos, la vicepresidenta y yo, el tema de que las ventajas comparativas que tiene hoy en día México en el comercio internacional le está permitiendo sortear de una mejor forma estos cambios que se están dando en la política comercial y arancelaria de Estados Unidos. Eso también está metido en el comportamiento del tipo de cambio. También menores primas de riesgo. Yo creo que los inversionistas internacionales privilegian esa historia en donde México se ve más resiliente, con una estabilidad macroeconómica, y por eso es que tenemos un rango acotado entre los 17.50 y 18.50 para la divisa mexicana. Y con ello, pues me gustaría continuar con la presentación y le cedería la palabra a Kenneth Smith para que nos pueda platicar con más detalle sobre un tema que va a ser fundamental para todos nosotros, la revisión del TEMEC. Por favor, Kenneth, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alex. Muy buenos días a todos los representantes de los medios de comunicación y mis estimados colegas del ICC. De verdad, un placer estar con ustedes aquí para platicar acerca de las perspectivas económicas del país y, en mi caso, enfocarme sobre, digamos, las perspectivas en materia comercial, muy ligado, por supuesto, a lo que suceda con la revisión del TEMEC que está programada para este año. Ahora, yo creo que es importante empezar con un recuento de lo que ha sucedido en el último año y lo que sigue sucediendo en la relación comercial entre México y Estados Unidos. Y por ello presentamos esta lámina con los 3 bloques principales de aranceles que enfrenta México, más o menos desde marzo del año pasado. Ustedes conocen bien los aranceles generales relacionados con migración y fentanilo, aranceles en el sector automotriz, tanto vehículos ligeros como autopartes, y acero y aluminio. En este momento, como bien lo señalaba Alejandro, lo que hizo Estados Unidos, a diferencia del trato que le brindó a otros países con los que ya tenía y tiene en vigor tratados de libre comercio, en el caso de otros países aplicó aranceles recíprocos en todos los productos, es decir, no le importó el tener ya un calendario de desgravación o de eliminación arancelaria a partir de estos tratados y aplicó aranceles parejos, a rajatabla. En el caso de México, e impulsado mucho también por el sector manufacturero estadounidense, Estados Unidos otorgó ciertas excepciones. En el caso de los aranceles generales, a los productos que cumplan con la regla de origen del TEMEC no pagan el 25%, excepciones especiales también en materia de automotriz y autopartes, pero para todo lo relacionado con aranceles de la sección 232, es decir, las medidas de seguridad nacional, hay aranceles muy altos de 50% en acero y aluminio. Y lo que ha tratado de hacer México en el último año es negociar una salida de estos 3 grandes bloques de aranceles y, sobre todo, lo que ustedes ven en el cuadro gris a la derecha, tratar de obtener una, llamémosle, tregua arancelaria para que se garantice que México va a ser excluido de todas las demás investigaciones por seguridad nacional que está llevando a cabo Estados Unidos. Y ustedes ven sectores muy importantes para México, como semiconductores, minerales estratégicos, el sector aeroespacial, maquinaria, equipo, etcétera. Entonces, este es el panorama que enfrentamos. El objetivo era obviamente tratar de eliminar estos aranceles antes de que empezara el proceso de revisión del tratado, lo cual Estados Unidos, a pesar de reconocer los avances de México en materia de migración, en materia de seguridad, no ha estado dispuesto por ahora a eliminar estos aranceles. Y si es un hecho que tenemos un balance, digamos, favorable en el sentido de los aranceles que enfrentamos al exportar a Estados Unidos versus los que enfrentan otros países, pero hay que reconocer que este balance es muy volátil.
porque depende 100% de la disposición día con día del presidente de los Estados Unidos de que no nos suba a los aranceles o añada productos. Entonces, por eso el objetivo del gobierno de México a estas alturas es que a través del proceso de revisión del TEMEC se logra, a través de un arreglo que tenga consecuencias jurídicas a largo plazo, poder establecer la eliminación o por lo menos reducción importante de los aranceles y quedar excluidos de aranceles futuros en seguridad nacional. Ahora, como ustedes saben, se llevaron a cabo procesos de consulta en Canadá, en Estados Unidos y en México, consultas públicas, para recabar información y generar la posición de cada país con respecto a la revisión. Lo que ustedes ven en pantalla es el proceso que siguió Estados Unidos de su consulta pública. Se recibieron más de 1,500 cartas a través de un proceso de consulta en línea y después hubo una audiencia. En realidad, la audiencia se retrasó por el cierre de gobierno estadounidense a principios de diciembre, pero de estas 1,500 cartas, más o menos el 80% apoyan el tratado. Y eso es interesante. Apoyan la continuación del tratado y su extensión, y muchas de ellas, sobre todo las grandes cúpulas empresariales y la Asociación Nacional de Manufactura, grupos agrícolas, etcétera, hablan de la importancia del tratado para Estados Unidos, pero también la importancia de garantizar que se apliquen bien los compromisos del tratado y en algunos casos modificaciones específicas es lo que sugieren. En el caso de México se llevó a cabo esta consulta con un plazo de 60 días para recibir comentarios. La Secretaría de Economía está analizando estos documentos. Se llevaron a cabo mesas estatales a nivel sectorial en transcurso de los meses de noviembre y de diciembre, y la Secretaría de Economía ha señalado que próximamente emitirá un documento con la postura de México. Ahora es interesante ver ya en el detalle cuáles serían algunos de los posibles escenarios de esta revisión. Yo creo que para entender los escenarios hay que primero entender cuáles son las reglas del juego, es decir, de qué se trata esta revisión. De entrada, como ustedes saben, no es en automático una renegociación. Lo que establece el artículo 34.7 es que los tres países analizarán para el 1 de julio de este año cómo se está implementando el tratado y en su caso pueden emitir recomendaciones para mejorar su operación. Si se ponen de acuerdo, el acuerdo se relanza por 16 años más. Hoy en día está en vigor hasta el 2036. Y hay que entender eso, porque hay desinformación allá afuera, inclusive por parte del propio presidente Trump, que ha señalado que si no se ponen de acuerdo los países de este año, se acabe el acuerdo. Eso no es cierto. La única fecha fatal que existe es el 2036. Ahora, cada país tiene el derecho de unilateralmente salirse del tratado. Siempre lo tuvo desde la época del Telecán, lo tiene hoy en día. Simplemente con presentar una carta con 6 meses de anticipación señalando que ya no es de su interés pertenecer al tratado, se podría salir. ¿Okay? Y en caso de que no se pongan de acuerdo los países este año, no se acabe el acuerdo, como ya señalé, sino te vas a una especie de tiempo extra donde hay revisiones anuales. Al 27, posiblemente al 28. Para el 29 ya se va el presidente Trump, sería otro tablero de juego, no necesariamente menos complicado, pero esas, digamos, son las reglas del juego. Entendiendo esto, nos dimos a la tarea de establecer estos 4 escenarios, del A, B, C y D, el A siendo el más positivo, el D el más negativo. Y el A implicaría no tocar el tratado, reconocer, como lo señalan las cifras hoy en día, un tratado que vale $2 trillones para los 3 países, cifras récord de inversión extranjera llegando a México, un crecimiento en el comercio regional, a pesar de la turbulencia arancelaria. Entonces, para lo que se negoció el tratado, es claro que está funcionando. Ahora, podría haber una postura de no tocar el tratado y abordar otros temas prioritarios para la relación de los 3 países de América del Norte, como es políticas comunes para contener prácticas desleales de China, que es una preocupación de Estados Unidos, o la inversión china en sectores que consideran estratégicos. Todo eso inclusive ya se viene platicando en las discusiones bilaterales de México, Estados Unidos y de Estados Unidos y Canadá para eliminar los aranceles, digamos, que se impusieron desde el año pasado. Entonces, el escenario A sería el más limpio, el más claro, el que más certidumbre daría, porque no tocaría el tratado. Desafortunadamente, no es el que va a suceder. O sea, le vemos una probabilidad sumamente baja, menor del 5%, porque Estados Unidos ya ha señalado, y como voy a explicar a continuación, con nueva información que le proporcionó el representante comercial de Estados Unidos a su Congreso en diciembre, que sí piensan hacerle modificaciones al tratado, solicitarlas, por lo menos ya veremos qué dicen México y Canadá. Nos iríamos a un escenario B y C, que lo encuadramos en anaranjado porque pensamos que ahí es donde podrían darse, digamos, el aterrizaje del tratado. El escenario B es una renegociación tradicional, es donde Estados Unidos sí solicita abrir capítulos del tratado y posiblemente hacer modificaciones sustantivas. Y esto es muy importante entenderlo. Hay una diferencia entre revisión administrativa y renegociación.
Si tú haces una revisión administrativa donde por lo menos, por ejemplo, dotas de mayor presupuesto al secretariado técnico que ayuda en los paneles de solución de disputas, esa es una decisión que toma el Ejecutivo sin cambiar los compromisos del acuerdo y por lo tanto no tienes que llevarlo a la aprobación de los tres poderes legislativos. Es una revisión administrativa, sería lo más fácil. Pero si pides renegociar, es decir, si pides cambiar temas sustantivos del acuerdo, como las reglas de origen del sector automotriz, por decir algo, entonces el resultado de esa negociación tendría jurídicamente en los tres países que ser aprobada por los poderes legislativos, con las complicaciones que eso implica. Entonces, una reapertura exitosa sería una renegociación tradicional, ya sea parcial o total del acuerdo, que pensamos que, francamente, muy difícil que se logre en 5 meses, aquí al 1 de julio, y es probable que se extienda a todo el año o posiblemente al siguiente año. Y un escenario que podría darse es el C, que es de las revisiones recurrentes. No se cierra la negociación, sino continúa en los siguientes años. El escenario D, como expliqué, el riesgo de una ruptura donde se salga unilateralmente Estados Unidos, también es muy poco probable, porque tanto en las declaraciones del presidente Trump como las del representante comercial no han señalado este interés de salirse. Es decir, puntualmente, Estados Unidos podría salirse, pero ya con los aranceles que le ha impuesto a Canadá y a México, está ejerciendo presión que va a utilizar, como dicen en Estados Unidos, como leverage, es decir, como, digamos, palanca de presión hacia México y Canadá. No es necesario para Estados Unidos salirse y tampoco es conveniente políticamente, porque si manda la señal el presidente Trump de que se quiere salir, habría muy probablemente una reacción negativa de su sector productivo, de su Congreso, de los gobernadores de estados que dependen enormemente del comercio con México y Canadá y un impacto en los mercados. Entonces, no vemos una inminente salida de Estados Unidos o un colapso del tratado. Sí vemos turbulencia y escenarios difíciles como lo señalan el escenario B y C. Ahora, también nos dimos a la tarea de hacer un peinado de todo el acuerdo e identificar una lista de top 10 capítulos donde Estados Unidos podría solicitar cambios. Y como pueden ustedes observar en pantalla, la gran mayoría de estos capítulos tienen mucho que ver con China, con esta presión de tratar de contener las exportaciones chinas a Norteamérica, con frenar la inversión en sectores que Estados Unidos considera estratégicos, tecnologías de la información, infraestructura crítica, energía, etcétera. Y, por ejemplo, reglas de origen del sector automotriz, el sector laboral, solución de disputas. En materia de inversión, se habla ya de Estados Unidos que está impulsando, no solo en Norteamérica, sino con otros socios, mecanismos que ellos ya tienen en vigor para revisar y autorizar o rechazar inversiones de ciertos países y ciertas empresas en sectores estratégicos. Lo tienen en Estados Unidos, quieren posiblemente impulsar esto a nivel norteamericano, temas de ciberseguridad, propiedad intelectual, pero como pueden ustedes también observar, no todo tiene que ver con China. Y eso es importante porque va a llegar a Estados Unidos y voy a señalar un poquito en la siguiente lámina lo que mencionó el representante comercial en su testimonio ante el Congreso en diciembre. No todo tiene que ver con el sector manufacturero y automotriz. Hay otros temas y la principal obsesión del presidente Trump en su primer mandato continúa vigente, es decir, el déficit comercial y la preocupación con que sus empresas inviertan en otros países, es decir, el offshoring y el déficit comercial. Por eso señalo al sector agrícola como un candidato para esfuerzos o intentos de Estados Unidos de restringir las exportaciones mexicanas muy exitosas a Estados Unidos y a Canadá, y con Estados Unidos tenemos un superávit comercial en agro de casi 25,000 millones de dólares. Entonces, eso está muy presente en la mente de la Casa Blanca y es posible que presionen por ahí. Temas de entrada temporal que le brindan una gran eficiencia en que pueda haber movimiento laboral de profesionistas entre los tres países de manera temporal, pero que ya en la primera negociación Estados Unidos trató de eliminar este capítulo. Entonces, pensemos que posiblemente regrese a la mesa con esa mentalidad de que de alguna manera representa migración, lo cual no es cierto, pero es una posición política, digamos, del presidente Trump. Y pongo en rojo el tema que le llamamos reordenamiento del comercio, que ese es un capítulo que no existe en el TEMEC, pero que insistió en la negociación original de Estados Unidos en colocarlo, y tiene que ver con lo que ustedes están viendo que busca Estados Unidos en otros tratados de libre comercio que está negociando, otros acuerdos bilaterales con Europa, Japón, Reino Unido, que es obligar a que sus socios comerciales le compren más producto a Estados Unidos, reduzcan las compras de terceros países. Y un tema muy tóxico como propuesta en el TEMEC que rechazamos tanto México y Canadá fue que lo que le llaman disparadores del déficit, es decir, se establece una banda
por ejemplo, en el sector automotriz, máxima, donde si el déficit crece, por poner un número hipotético, 3% año con año, automáticamente al siguiente año entraban restricciones comerciales. Y eso lo rechazamos, tanto México como Canadá. No quedó, no existe ese capítulo, pero no dudemos que regresen con esas ideas a la mesa en la negociación de Estados Unidos. Entonces, esto fue un ejercicio que hicimos previo a la consulta en Estados Unidos y lo que presentó el representante comercial ante el Congreso. Y es interesante que lo que presenta ya formalmente como resultado de sus consultas es similar a estos, digamos, llamémosle 10 capítulos clave que identificamos. Analizando un poco el testimonio del representante comercial, vemos aspectos positivos y aspectos no tan positivos. El aspecto positivo es que en ningún momento señaló el gobierno de Estados Unidos la intención de salirse del tratado. Sí señala que la extensión del TEMEC en sus términos actuales no sería del interés de Estados Unidos. Entonces, hay un reconocimiento, que lo menciona en su testimonio, de que la gran mayoría de los actores económicos en Estados Unidos están a favor de la continuación del tratado, pero quieren hacerle una serie de cambios y se va al nivel puntual, digamos, no con el detalle de qué capítulo quiero abrir o qué quiero cambiar, pero lo que ustedes ven es que establece, por ejemplo, los asuntos bilaterales a resolver con México. Y aquí vienen temas muy relacionados a China. Eliminar políticas que promueven el uso de insumos de terceros países, le hace China. Temas que tienen que ver con las reformas estructurales, prácticas y políticas del sector energético, mejoras en la implementación del marco jurídico, con un enfoque específico en laboral y ambiental. Ponen sobre la mesa temas, digamos, que no son arancelarios, pero que pueden representar barreras como los cambios a la ley aduanera y las restricciones hacia agentes aduanales, que los están ya empezando a ver como obstáculos reales a las operaciones comerciales, que pueden impactar las exportaciones estadounidenses, y viene lo de impacto de las importaciones de productos de estacionalidad. Eso le hace como un regreso al argumento de que hay que establecer medidas en Estados Unidos para contener la exportación de productos frescos a Estados Unidos. Entonces, va de la mano con lo que vimos en la lámina anterior. Y en materia más general, prioridades con México y Canadá, fortalecer las reglas de origen para bienes industriales, no solo en automotriz, sino en otros productos industriales, que es nuevamente este esfuerzo de acotar la penetración de otras regiones, nuevamente léase China principalmente, como proveedor de estas grandes cadenas de valor industrial en Norteamérica. Promover la seguridad económica y alinear objetivos arancelarios y de riesgos a la inversión, nuevamente el tema que mencionábamos anteriormente relacionado con China. Si hay un aspecto, digamos, propositivo, desarrollar un mercado de minerales críticos en Norteamérica y dejar de depender de Asia, pero viene un tema preocupante, sancionar la salida de producción hacia México y Canadá, es decir, el outsourcing. No sabemos qué quiere decir en la práctica eso, en específico, cómo lo van a tratar de implementar o si es simplemente una idea general. Uno ve esta lista y dices, pues viene muchísimo trabajo, va a haber turbulencia, es cierto, pero al final de cuentas es interesante que en su conclusión el representante comercial señala que el TEMEC ha traído beneficios a la economía estadounidense, pero tiene que mejorarse. Entonces, nuevamente, no está hablando de salirse, pero sí está hablando de un escenario similar al BOC del que estamos hablando. Ahora, cuando vemos lo que está negociando Estados Unidos con otros países del mundo, y ahora con esto concluyo, algo que vemos que es interesante es que con Corea, por ejemplo, con quien ya tiene un tratado de libre comercio, supuestamente llegó a un acuerdo que no se ha aprobado y entonces ya está amenazando a Trump con subirles nuevamente los aranceles. Pero la gran pregunta del punto de vista interno de Estados Unidos es si hay ya en vigor un tratado existente que se llama CORUS, es el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Corea, eh, ¿cómo lo va a sustituir este nuevo acuerdo? Donde, por ejemplo, hay compromisos incompatibles con el TLC que tiene en vigor. Es decir, establece un arancel base de 15%, cupos en el sector automotriz, etcétera. Una vez que entre en vigor este segundo acuerdo, ¿cuál es el acuerdo que cuenta jurídicamente en Estados Unidos? ¿El tratado existente o el nuevo acuerdo que firmó bilateralmente nada más la Casa Blanca? Y entonces hay que seguir de cerca el desarrollo de esa negociación y ese acuerdo con Corea, porque es una especie de espejo de lo que puede pasar en Norteamérica, donde podría Trump decir, voy a hacer un acuerdo bilateral con México y olvídese del TEMEC. Y ahí es donde México y Canadá por su lado tienen que decir, momento, tenemos en vigor un tratado y ese es el tratado a partir del cual vamos a hacer modificación. Entonces, hay que seguir eso de cerca. Por otro lado, y no solamente para hablar del TEMEC, sino también el gobierno de México, al igual que Canadá, digo, de manera menos visible, llamémosle, ha establecido este proyecto de también diversificar el comercio.
secretario Ebrard ha señalado el interés de que se firme el próximo mes el acuerdo moderno con la Unión Europea, que ya se tenía en vigor desde hace 7 años, no en vigor, se tenía ya negociado desde hace 7 años y se concluyó. Y entonces que entrara en vigor en los próximos 6 meses el acuerdo moderno México-Unión Europea, el nuevo Telecum, sería muy positivo para la diversificación comercial, así como la posibilidad de negociar acuerdos con Reino Unido, que se dejó a medias, digamos, en la última administración, y la posibilidad de un acuerdo de libre comercio con Corea del Sur. El diversificar el comercio le da fortaleza a México, que por supuesto siempre va a tener a Estados Unidos como su principal socio comercial, pero te puede ayudar en la dinámica de la negociación y en posicionarte más fuerte con otros aliados ante esta incertidumbre en Estados Unidos. Ya para concluir, no vemos un colapso del tratado, vemos una situación muy poco probable de que Estados Unidos decida salirse unilateralmente, pero sí vemos un proceso de negociación complejo que podría inclusive irse más allá del 2026. Ahí se los dejo. Muchísimas gracias. Pasaría la palabra ahora a Janet. Muy bien, muchas gracias, Kenneth, y también muchas gracias a los medios por acompañarnos en esta rueda de prensa que preparamos para ustedes. Y bueno, pues después de que hemos escuchado a Alex, a Kenneth, platicarnos sobre el contexto internacional y también sobre los factores que van a estar influyendo en el desempeño de la economía en este 2026, pues yo les voy a platicar un poco sobre las implicaciones que todo esto tendría para la actividad económica de nuestro país, en donde venimos de un año que pues para todos los fines se presentó un estancamiento de la actividad económica. Hace apenas unos días, INEGI nos dio a conocer el dato oportuno del PIB ya del cuarto trimestre del 2025, que implica con los resultados observados que el año pasado nuestra economía apenas creció a una tasa del 0.5%, considerando cifras originales que son las que se utilizan normalmente para realizar proyecciones. Si bien pues vemos que este desempeño logró evitar una contracción, no entramos a lo que algunos o en algún momento se proyectó que sería una recesión, en donde también a mediados de año, en el primer semestre del año, incluso algunos organismos internacionales señalaban que nuestro país iba a ser el más afectado por este regreso de Donald Trump, debido a que era el país más expuesto a los riesgos que implicaba, que tenía que ver con temas de migración, con temas de seguridad y pues también con este déficit comercial tan amplio que México había mantenido con su principal socio comercial. Pues bueno, este escenario no se concretó de realmente ratificarse por parte de INEGI este crecimiento preliminar que se publicó de 0.5%, pues bueno, claramente pues habríamos evitado un escenario de ese índole, aunque pues habrá que considerar que este crecimiento fue el más bajo desde la pandemia y también pues lo que implica, como lo vemos en la gráfica que les muestro, que pues es un crecimiento que se encuentra por debajo de el avance potencial que tiene la economía de México, que sabemos que es del 2%, y como lo vemos en las últimas barras, pues también implica una desaceleración de la actividad económica que se ha venido presentando en los últimos años. Y si lo vemos a nivel sectorial, pues claramente podemos observar en estas tres gráficas en donde les muestro el desempeño por las tres grandes actividades que componen el PIB de nuestro país. Pues claramente vemos que el sector industrial es el que presenta una tendencia a la baja en los últimos trimestres, reflejando una desaceleración, mientras que los servicios, las actividades terciarias, pues han venido presentando un avance mucho más sostenido. Y si lo vemos hacia el interior, a lo mejor no se alcanza a percibir muy bien esta tabla, pero bueno, por subsector podemos ver que también los que integran
el gran sector de servicios son los que presentan una recuperación, es decir, una expansión respecto a los niveles que se tenían antes de la pandemia, mientras que por el contrario, los subsectores vinculados a las manufacturas permanecen en contracción. En la zona inferior, pues claramente vemos que servicios asociados a muebles, colchones y persianas, insumos textiles y acabados de textiles, madera, cuero, piel y derivados, así como prendas de vestir, pues son los que todavía presentan un rezago respecto a su nivel prepandemia, que está un poco asociado también a pues los sectores que han venido sustituyendo la producción local con también las importaciones. De ahí que pues yo creo que el potencial que existe hacia adelante o los resultados que pudieran tenerse de los aranceles que se impusieron a algunos de estos productos, pues pueda posiblemente ayudar a acelerar la recuperación de estos sectores que, como les digo, pues en los últimos años no han logrado alcanzar los niveles que se tenían antes del 2020. Y por el lado de la demanda, si vemos al PIB, pues también tenemos datos interesantes. El año pasado el consumo privado presentó un crecimiento bastante acotado, aunque hacia el cierre del año pues se percibió que hubo una recuperación más significativa de lo que vimos en el primer semestre del año. Claramente me parece que los efectos que estamos observando en la demanda agregada tiene que ver, los efectos se derivan de esta incertidumbre que prevaleció a lo largo del 2025 y que a principios de este 2026 pues todavía prevalece debido a pues esta política promovida por el presidente de Estados Unidos, que lo que ha hecho, a mi parecer, ha sido pues generar un sentimiento de cautela entre los actores económicos, incluyendo a los consumidores. Con los datos publicados hasta el mes de octubre, vemos que el consumo privado presenta un crecimiento de apenas 0.4%, dibujando una tendencia muy similar a lo que vemos en el PIB, en donde en los últimos trimestres, pues también de manera acumulada, pues hemos visto una desaceleración significativa, más bien en los últimos años, como lo veíamos en una de las láminas que les presentaba. Y bueno, pues como les digo, ciertamente a pesar de esto, pues vemos que hacia adelante los factores que determinan el consumo, pues todavía no está del todo claro si vamos a enfrentar una recuperación acelerada, al menos en esta primera mitad del 2026. Con los datos publicados hasta el día de ayer, veíamos que las remesas acumulaban una caída en todo 2025 del 5.1%. Pues esto también se ha traducido en que las familias que se ven beneficiadas de estos apoyos que reciben desde sus familiares que radican en el exterior, pues claramente ha derivado en que veamos pues también un factor que está que no está apoyando el que veamos una mayor demanda por parte de los consumidores. Y también estos indicadores que miden la confianza tanto del consumidor como de los empresarios, pues se mantienen deprimidas, y esto, pues como les comento, muy en línea con pues la retórica que se ha mantenido a lo largo de los últimos meses, en donde el no tener certidumbre sobre cuál va a ser la relación comercial entre México y su principal socio comercial, Estados Unidos, al final, o sea, el no tener certidumbre sobre la demanda de Estados Unidos, pues yo creo que es lo que también pues ha mantenido algunos indicadores internos pues bastante deprimidos, como es el caso de la inversión, en donde sin duda yo creo que ha sido de los sectores que se ha visto más afectado por estas dudas sobre qué es lo que va a pasar. Claramente los empresarios, pues al no saber qué es lo que va a suceder hacia adelante, pues han puesto en pausa
varios de sus proyectos hasta tener una mayor definición que, como ya lo comentábamos acá, posiblemente esta estará ocurriendo hasta el 2027. De hecho, vemos que la construcción suma ya 14 meses consecutivos de caídas consecutivas también, considerando la tasa anual, y este subsector guarda una diferencia de casi el 10% respecto a su máximo histórico que lo vimos en octubre del 2023, y particularmente la inversión no residencial tiene una diferencia de poco más del 25% respecto a su máximo histórico. Para este 2026 consideramos que posiblemente pues los inversionistas van a seguir manteniendo cautela, y con ello pues es previsible que pues no veamos una reactivación de estos indicadores como pensamos que pudiera estar ocurriendo hacia 2027, una vez que pues tengamos mayor definición. Deseablemente, pues bueno, nos gustaría estar en el escenario A que nos platicaba Ken Smith, en donde viéramos una revisión acelerada que por fin terminara con la incertidumbre, y que pues echaran a andar todos los proyectos que actualmente se mantienen en pausa. Y lo que vimos el año pasado, contrario a las expectativas que se tenían de que México iba a ser de los países más afectados por el regreso de Donald Trump, pues vimos que las exportaciones fueron el salvavidas de la economía, fue lo que permitió que tuviéramos ese crecimiento del 0.5% a pesar de un escenario tan adverso que enfrentamos el año pasado. Al interior vemos que las exportaciones manufactureras crecieron casi 10% el año pasado, y bueno, esto gracias a que las exportaciones no automotrices avanzaron un poco más del 17%. En particular, las que se enviaron a Estados Unidos crecieron 16.2% y al resto del mundo 15%. Y bueno, pues con ello, México, ya lo comentábamos, se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos, no nada más por el lado de la proveeduría, no nada más de lo que les vendemos, sino también de lo que les compramos. Ya desplazamos a Canadá a un segundo lugar. Y bueno, pues yo creo que claramente la ventaja comparativa que nos ha dado el tener el tratado comercial y comercializar bajo los términos establecidos en esto, pues se ha traducido en que se siga fortaleciendo la relación entre los dos países, y pues esto de cara a esta revisión que se va a llevar a cabo este año, pues yo creo que será también muy positivo, en donde esta relación, si consideramos el déficit comercial respecto a lo que nosotros importamos de Estados Unidos, pues vemos que claramente la relación comercial entre los dos países es mucho más equitativa a la que Estados Unidos tiene con aquellos países que pues realmente no están comprando mucho, o no están comprando, no están importando la cantidad que México está comprando a Estados Unidos. Y bueno, por mi parte será todo. Les agradezco su atención y les regreso la palabra a Jessica. Muchísimas gracias, Janet. Vamos a proceder al intercambio de preguntas y respuestas con nuestros voceros. Este espacio nos hace favor de moderarlo Renato, así es que le paso la palabra. Por favor, Renato. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros ponentes.
consumo debería de repuntar. Algo que debería de ayudar es definitivamente el mundial. Hay que recordar digo, dentro del consumo privado hay muchos rubros que tienen que ver con bienes durables, como es el caso de televisiones, bienes no durables, como es el caso de botanas, cerveza, refrescos, servicios, es decir, esparcimiento, bares, restaurantes, transporte, y ni se diga también algunos otros bienes que ya son complementarios, pero que también podrían reactivarse. A eso hay que sumarle el turismo. El turismo hay que recordar que pesa cerca de 9 puntos porcentuales del PIB y ahí probablemente también deberemos de tener un efecto positivo. Entonces, en general vemos un consumo mejor en este 2026 y también de la mano con hogares que van a enfrentar tasas de interés más bajas por esa reducción que tuvo Banco de México el año pasado de 300 puntos base que mencionamos anteriormente. Muchas gracias. Giselle Soriano, por favor, de... ah, ¿Qué tan vulnerable ven a nuestro país? Pero yo creo que el Banco de México ha hecho muy bien su tarea. Ha sido un banco central responsable que ha llevado la conducción de su política monetaria de una manera también igualmente responsable y haciéndole frente a pues, todas las condiciones que determinan su principal objetivo, que es la inflación. Y en ese sentido, es lógico pensar que debe haber un impacto de la política monetaria de Estados Unidos en México, simplemente por el diferencial de tasas. Creemos que no debería haber un impacto significativo o no debería de haber algo que pudiera evitar lo que nos mostraron en el programa monetario, que es contemplar ajustes adicionales en la tasa de interés en lo que resta del 2026. Sobre cómo ven la trayectoria de la inflación en 2023 y los riesgos que puedan existir. Gracias. Esa ya lo presentamos, pusimos un rango entre 3.8 a 4.2%. Giselle Soriano, Preguntar si ustedes ven, hola, buenos días. Preguntar si ustedes ven si los altos costos del espectro radioeléctrico son un elemento que se abordará durante la renegociación del TEMEC. Gracias. Sí, muy buenos días. Gracias por la pregunta. Estados Unidos ha plasmado ante México durante el último año en términos de su negociación arancelaria varios temas de preocupación en términos de lo que Estados Unidos considera barreras no arancelarias. Dentro de estos temas que publica año con año Estados Unidos a través de la representación comercial en su reporte de barreras que enfrentan en diversos países del mundo, se establecen estos retos en materia de telecomunicaciones y espectro radioeléctrico en México. No queda claro hasta qué punto va a ser uno de los temas primordiales o que va a poner Estados Unidos sobre la mesa, pero sabemos que es algo que se ha tratado anteriormente y es probable que también se presente como parte de las conversaciones. gracias. Palabra a Alejandro Alegría, por favor, de la jornada. Aquí. Buenos días. Pues estamos viendo a un Donald Trump, pues que ya también pasa como más de los amagos, digo por Venezuela, ¿no? Y pues también por la última llamada que es con la presidenta que fue como muy raro. Ese mismo día se anunciaron los aranceles para el petróleo hacia Cuba. Entonces, yo quiero saber si ustedes están viendo, pues, que México prácticamente sí va a aceptar pues las condiciones que imponga Estados Unidos para el TEMEC, en los términos que establezcan ellos, ¿no? Y bueno, también se prevé que Hacienda y Energía pues vayan a presentar mañana una estrategia para aumentar el crecimiento de la economía, la inversión. Entonces, pues ustedes están viendo más incertidumbre que a lo mejor puede tener y que no se puedan alcanzar eh, estos objetivos de crecimiento que acaban ustedes de presentar. Muchas gracias. Desde la perspectiva técnica que tenemos en ICC, nosotros vemos que los acuerdos comerciales con el TEMEC se van a sostener con principios
pues de económicos, productivos y de integración regional. Los temas referentes a seguridad, migración y demás van a ser, sobre todo, como lo vemos, parte de diálogos bilaterales, pero no van a ser aspectos que van a interponerse en la viabilidad del comercio entre los países. México, Estados Unidos y Canadá comparten, pues, somos la región más integrada en el mundo y la revisión de este tratado va a responder, creemos, a dinámicas económicas, especialmente como las que compartió aquí con nosotros Kenneth Smith, y sobre todo a cuestiones de largo plazo, que son las que imperan cuando se toman este tipo de decisiones de inversión. Nuestra visión es que esta competitividad regional que nos caracteriza, pues seguirá siendo el eje principal de las conversaciones. Bien, y le damos la palabra a Ivette Saldaña. Hola, buenos días a todos. Ken, hace rato decías, y también lo dijo Marlene, que estaban esperando que las conversaciones llegaran más allá de 2026. ¿Para cuándo lo están pensando? Ahora, sabemos que en 3 años, un poquito menos, de 3 años ya se va a Trump, ¿no? Entonces también eso le está restando un poco de tiempo. Luego está el otro factor del Congreso, que aparentemente pudiera perder la mayoría que tiene en estos momentos y no le alcanzaría el tiempo para todo. Entonces, díganme, ¿hasta cuándo ustedes están viendo que se va a llevar? Y otra cosa, Ken, cuando hablabas de los escenarios A, B, C, D, ¿estás pensando, o al menos lo que dijo Ebrard hace unos días, es que todo esto, nuevas negociaciones o las reformas estructurales de las que habló Greer en su comunicado cuando se reunió con Ebrard, decía que se iba a resolver vía cartas paralelas? Ahora, pero tú tenías aquí reapertura. No pusiste cartas paralelas, pusiste reapertura. Entonces, explíqueme, o sea, ¿a qué te refieres con reapertura? Porque tú conoces más que les puso sobre las mesas este Trump. Y la otra, conociendo a Trump, lo que está haciendo con Corea del Norte y lo que hace con todos, que una cosa es lo que dice aquí, o sea, una cosa es lo que dice el Temec y al final él hace lo que se le da la gana y nos pone aranceles en acero, aluminio, automóviles, latas de cerveza. Bueno, la lista es larga. Entonces, ¿qué garantía tenemos de que lo va a respetar y va a seguir al pie de la letra lo que está, la revisión que está en el acuerdo, ¿no? Y última. em, Habló también en la reunión de Greer y el gobierno de México, hablaron de los minerales críticos. Pero ¿tú crees que Ebrard dice que litio no es mineral crítico? Yo creo que no leyó la lista. Gracias. Y digo, es que tú lo sabes porque Trump se los puso en la lista hace unos años. Bye. Muchas gracias, Sí. Ivette. Mira, me voy en orden. En términos de los tiempos, todavía es incierto saber cuánto podría durar el proceso de revisión o eventualmente renegociación, porque se supone que para finales del primer trimestre de este año se espera que USTR ya tenga una posición más detallada sobre los temas que va a poner ya formalmente ante México y posiblemente ante Canadá. El otro tema es si la negociación empieza como una negociación trilateral o si vamos a estar hablando de negociaciones bilaterales. Eso tampoco lo sabemos. Entonces, todo eso puede impactar a los tiempos en el sentido de qué pone como solicitudes formales ya Estados Unidos sobre la mesa, también México y Canadá. Este es un juego entre tres países, entonces también hay que ver las posturas que trae México a la mesa y también lo que resulte de esta consulta y la postura oficial del gobierno de Canadá. Entonces todavía es muy temprano para saber cuándo podría, digamos, concluirse este proceso de revisión. Ahora, en términos de los escenarios, sí, en efecto, parte de las modificaciones posibles de carácter administrativo que no implican renegociación o reapertura de los compromisos sustantivos podrían darse a través de cartas paralelas, memorándum de entendimiento,
acuerdos entre dependencias específicas del Ejecutivo. Digamos, eso sucede todo el tiempo. Por ejemplo, hay acuerdos entre las autoridades de pymes de los tres países que intercambian información sobre cómo generar mecanismos que faciliten el financiamiento para pequeñas y medianas empresas. Eso fortalece o ayuda a la implementación del capítulo de operación de pymes del tratado. Es un ejemplo. Entonces, ese tipo de modificaciones se pueden hacer a través de cartas paralelas. Lo que en Estados Unidos en este momento, y digo, hoy en día, no queda claro en la relación entre el Congreso y Estados Unidos, es si el Congreso va a aceptar que haya cartas paralelas que modifiquen, por ejemplo, cuestiones que ya están plasmadas de manera sustantiva como compromiso en el acuerdo. Es decir, si modificas o solicita Estados Unidos modificar la manera en que se calculan las reglas de origen, valor de contenido regional, niveles máximos de contenido chino en la cadena industrial o automotriz, ese tipo de cuestiones, se puede argumentar que son cambios sustantivos al tratado. Por lo tanto, ahí el Congreso de Estados Unidos puede levantar la mano y decir, esto tendría que ser revisado por el Congreso y aprobado, porque se tendrían que cambiar leyes en ese sentido en Estados Unidos. La estarías modificando de facto. Es una cuestión en la que hoy en día no ha habido tanto, digamos, empuje opositor por parte del Congreso porque hay una mayoría republicana, pero a partir de noviembre, y si pierde el control de la Cámara y del Senado, podríamos tener un debate más ríspido sobre ese punto en particular. El tema que mencionaba sobre el CORUS, el Acuerdo de Estados Unidos-Corea y el acuerdo bilateral que están haciendo, va un poco en el mismo sentido. Es decir, ¿qué posición va a tomar el Congreso una vez que se anuncie que hay un nuevo acuerdo ya formalmente implementado entre Estados Unidos y Corea? Corea puede aceptar que le impongan aranceles más altos. El tema es en Estados Unidos, ¿qué tiene que suceder jurídicamente para que le giren instrucciones a las aduanas, por ejemplo, a ya no hacer caso del acuerdo que está en vigor, el CORUS, y hacer caso a esta orden ejecutiva de Estados Unidos? Y tocas un tema muy importante. Yo creo que con Trump, independientemente de lo que negociemos, vamos a seguir en esta montaña rusa donde de un día para otro puede amanecer y declarar que no va a cumplir con los compromisos. Eso no lo sabemos, pero estás en un terreno más firme si concluyes la revisión y por lo menos tienes ya ese instrumento jurídico que te diga de aquí para adelante, esta es la certidumbre que voy a tener. Ya si lo viola después, no lo podemos saber, ¿no? Entonces, de aquí a que se vaya, yo creo que vamos a seguir en ese sube y baja. Y por último, la última pregunta era sobre minerales críticos. Ese es un tema que yo creo que es importante del punto de vista de la coordinación regulatoria entre México, Canadá y Estados Unidos para de verdad empezar a desarrollar un mercado de minerales críticos. Es muy fácil imponer barreras en contra de China, muy fácil, no tan fácil como lo vimos en la iniciativa de incremento de aranceles, pero es ciertamente más fácil que generar las capacidades competitivas en los tres países para empezar a dejar de depender tanto del continente asiático y de China en particular. Entonces me parece positivo que tanto en el testimonio en el Congreso, el representante comercial de Estados Unidos habló de la generación de este mercado de minerales críticos en Norteamérica y que la Secretaría de Economía y sabemos Canadá también están enfatizando ese punto. Lo que queda en la lista en este momento no lo sabemos, pero sí definitivamente yo creo que es un punto importante que le brindaría competitividad a la región. ¿Sobre la mesa? Bueno, como parte de los temas que se han discutido y no tenemos la transparencia de saber exactamente cuáles fueron esos 54 puntos que puso Estados Unidos sobre la mesa. 7-18. En el 17-18 el objetivo no era tan enfocado, digamos, a minerales críticos en específico. Se hablaba de tener reglas que facilitaran la inversión y el comercio de minerales en Norteamérica. Y por eso en los capítulos de acceso a mercado está totalmente libre de aranceles, etcétera. Muy bien, gracias. Vamos a tomar dos preguntas para tratar de que todas sean respondidas o la mayor parte. Lilia González, por favor, y posteriormente Lilia del Economista y posteriormente Nayeli Hernández de Reforma. ¿Qué tal? Buenos días. Yo tengo dos preguntas. Primero, Estados Unidos está haciendo acuerdos bilaterales con algunos países en materia automotriz. El arancel es superior al que tiene México. ¿Qué tan viable es que justamente se eliminen, bueno, se reduzcan estos aranceles para México o si la previsión es que se sigan, que continúen estos aranceles durante el resto de la negociación?
Y si también se prevé que se alargue esta negociación, ¿qué pasa con la incertidumbre? ¿Seguiremos en ese camino? ¿Qué pasa con el nearshoring? Se hablaba de que podríamos crecer este año más que el 2025. Habrá nuevos capitales. Y por otra parte, el tema de China. Vemos que muchas marcas en el sector automotriz pues intentan pues aterrizar algunos capitales en México. ¿Qué tanto está limitando pues justa esta negociación con Estados Unidos para que se puedan instalar en México? Gracias. Sí, Nayeli. Hola, ¿qué tal? Buen día. A mí me gustaría preguntarles también, Alejandro hablaba sobre cómo las exportaciones quizá este año se diversifiquen y no sean el principal motor del crecimiento económico, pero a Janet y a Alejandro me gustaría pedirles ayuda para entender cuál va a ser el rol que van a jugar las exportaciones en el crecimiento económico este año. Y a Kenneth pedirle ayuda para entender, justo con lo que preguntaba Ivette, en el caso de la reapertura de capítulos, de nuevos temas para hacer de más que una revisión técnica, una renegociación, ¿qué tanto se requiere la aprobación del Congreso de Estados Unidos aquí en este caso en la reapertura o agregar nuevos temas? ¿Cuál va a ser el rol que juegue el Congreso, especialmente en Estados Unidos y sobre todo en este contexto pues de las elecciones que vienen en noviembre? Gracias. ¿Empiezo con? Sí, sí, perfecto. Sí, está la otra pregunta. Respecto a los aranceles, definitivamente México enfrenta en este momento aranceles inferiores que los demás países al exportar a Estados Unidos. Habrá que ver cómo aterrizan estos acuerdos bilaterales que Estados Unidos está negociando con diversas regiones del mundo, con la Unión Europea, Japón y Reino Unido, enfocados sobre todo al sector automotriz, porque en algunos casos, antes de que se dieran estas ventajas para México, digamos, de la excepción de que las autopartes no van a pagar arancel o el contenido estadounidense en los vehículos ligeros no va a pagar arancel tampoco, se estaba entrando en una dinámica donde podías tener situaciones desfavorables para el sector automotriz mexicano. Por ejemplo, se hablaba de un cupo de 100,000 vehículos para Reino Unido con un arancel más bajo que el que estaba enfrentando México. Todo eso no se ha concretado. Entonces, por eso el gobierno de México lo que está tratando de hacer es que se eliminen los aranceles existentes y haya una garantía que sería para México y esperemos también para Canadá, de que en acciones futuras que tome Estados Unidos en medidas de seguridad nacional, que no afecten a México, es decir, que México quede excluido. Eso sería una manera de seguir manejando o manteniendo esta ventaja comparativa de México en su acceso a Estados Unidos con respecto a otros países. Obviamente el objetivo de México en la negociación, me imagino, va a ser de partir del punto de libre comercio. Ese es el acuerdo que tenemos hoy en día. Ya si a lo largo de la negociación sabemos que Estados Unidos va a impulsar tener aranceles base. En la medida en que haya un paquete de aterrizaje del tratado, un balance que sea positivo para México, a lo mejor México eventualmente podría aceptar aranceles, pero es clave que sean aranceles muy bajos, que no generen disrupción en el comercio y que sean sobre todo menores a los que enfrentan otros países cuando exportan a Estados Unidos. Eso sería un poco adelantar la negociación, pero creo que el punto de partida de México y Canadá es, tenemos un tratado de libre comercio y se debe respetar, ¿no? El otro tema sobre si se extienden las negociaciones y cuál sería en términos de incertidumbre y del nearshoring, pues definitivamente en la medida en que tengamos una resolución de este tema más temprano que tarde, pues le brinda más certidumbre a los inversionistas, no solo de la región, sino de otras regiones y a los exportadores y actores económicos. Lo que es interesante es que las cifras de inversión extranjera directa del 2025 te muestran que hubo un incremento relativamente importante en la nueva inversión. En 2024, cuando hubo elecciones en México y en Estados Unidos, menos del 5% de la inversión que llegó a México era nueva inversión. Es decir, nueva inversión desde cero en maquinaria y equipo. El año pasado estamos hablando de cifras alrededor de 16, 17%, por lo menos a las cifras parciales que se tienen hasta ahora. Eso es una indicación que los inversionistas siguen apostándole a México, que puede haber un incremento en el denominado nearshoring, pero que está muy ligado a la confianza que haya que a largo plazo se mantenga el TEMEC, es decir, este acceso preferencial con Estados Unidos. Es decir, puede continuar, pero necesitamos, sí,
reducir la incertidumbre al máximo y ya hay una percepción de que pase lo que pase, sí va a haber un TEMEC, habrá que ver en qué términos, pero digamos, el capital sigue fluyendo hacia nuestro país en ese sentido. Y en términos de China, pues definitivamente, a pesar de los anuncios que había hace 3, 4 años de armadoras chinas que buscaban la posibilidad de establecerse en México y producir vehículos aquí, no lo hemos visto. Yo creo que están en una postura de esperar a ver cuál es el arreglo final entre México, Estados Unidos y Canadá y a partir de ahí formular sus estrategias. Lo que sabemos es que sí hay una penetración importante de vehículos chinos en México, más del 20% de los vehículos que se vendieron en México el año pasado son de origen chino, cuando en 2005 era inferior al 1%. Entonces te da una idea de cómo sí son vehículos que están penetrando el mercado y por eso también la preocupación de Estados Unidos y del gobierno mexicano en términos del impacto que esto puede tener en la industria automotriz de la región. Gracias. Y si quieres, o sea, conectando los puntos de lo que decía Kenneth, Nayeli, yo creo que algo que es clarísimo es que Estados Unidos no busca una ruptura con México. ¿Tú estarás de acuerdo, no? Y eso, en un contexto geopolítico muy distinto, ayuda. Viendo la parte de las exportaciones que tú me preguntabas, son dos temas los que tenemos que analizar. Uno son aranceles y el otro es la resiliencia operativa, que son dos cosas totalmente distintas, pero que en ambos casos le puede ayudar a México. En la parte de aranceles, México está pagando en promedio un arancel mucho menor que el resto del mundo. Entonces ahí hay una ventaja en costos, una ventaja competitiva muy importante. Y la segunda es la resiliencia en las cadenas de suministro, que obviamente también ahí el papel de México de ayudar a Estados Unidos a ser competitivo frente a China y frente al resto del mundo es lo que nos ha hecho ser mucho más resilientes. Por eso es que el año pasado, con todo y lo que vivimos de aranceles recíprocos, etcétera, México logró tener un crecimiento muy importante en exportación. Estamos hablando del orden del 7%. Tú recordarás, la primera mitad del año inclusive fueron crecimientos a tasa de doble dígito. En este 2026 vamos a ver probablemente un crecimiento importante. A lo mejor no es el 7 que vimos el año pasado, pero puede ser un crecimiento relevante en torno a un 2,5%. Sigue habiendo esas ventajas comparativas importantes de México y por eso creemos que va a ser la demanda externa a lo que le ayude. Y si eso le agregas que Estados Unidos probablemente va a crecer más este 2026 que en el 2025, pues queda mejor, ¿no? Gracias por la pregunta, Nayeli. Sí, totalmente de acuerdo con lo que comenta Ken y Alex. Yo agregaría que claramente la expectativa que se tiene para México, yo creo que sigue siendo positiva en el sentido en el que hasta que no cambie algo del TEMEC, va a seguir operando, me parece, lo que hemos visto hasta este momento. Y lo que hemos visto hasta este momento es que esta ventaja que nos da el tener un arancel del 0%, si comercializamos bajo lo establecido en el tratado, pues dio como resultado un crecimiento de casi el 10% de las exportaciones manufactureras. Si bien algunos sectores como el automotriz ha entrado en cierta estabilidad, otros más han crecido de manera muy significativa. Tenemos crecimientos históricos, por ejemplo, en las exportaciones de computadoras, lo cual yo creo que también ha sido resultado de esta sustitución de importaciones que se está dando de Estados Unidos respecto a otros países. De ahí que para este 2026 creemos que lo que estará apoyando esta expectativa que tenemos de crecimiento entre 1.3 y 1.8, pues también responde a esta reactivación que estamos esperando, sí, para el consumo, pero también pensamos que las exportaciones pueden seguir apoyando el buen dinamismo de la actividad económica de nuestro país. Y es que mencioné, es que quedó una pregunta pendiente Adelante, sobre el tema de la aprobación del Congreso en Estados Unidos. Eso es muy importante. Normalmente, como opera Estados Unidos, le delega el Congreso al Ejecutivo la autoridad de negociar tratados de libre comercio siguiendo una serie de criterios específicos que se establecen a través de una ley que es denominada coloquialmente como Fast Track o Ley de Promoción de Autoridad Comercial.
Así es como Estados Unidos negoció el CPTPP, el TEMEC original, y era una ley que estuvo en vigor desde el 2015 más o menos hasta el 2021. Entonces eso lo que hace es que el Congreso le da la autorización a su ejecutivo de negociar tratados de libre comercio y el resultado de esa negociación se envía al Congreso y no está sujeto a enmiendas. Se aprueba por un voto sí o no. Y así es como se aprobó el TEMEC. En este momento no está esa ley en vigor en Estados Unidos. La gran pregunta que existe al interior de Estados Unidos es, dado que jurídicamente, si haces un cambio sustantivo, un tratado de libre comercio, tiene que pasar por el Congreso, si hay una apertura, compromisos específicos que se modifiquen, ya sea reglas de origen, materia de compromisos de inversión, cambios al mecanismo de solución de disputas, etcétera, etcétera, normalmente sí tendría que ser aprobado por el Congreso. Repito, en este momento no ha habido una respuesta fuerte del Congreso sobre lo que está negociando con Corea porque hay una mayoría republicana. Pero a partir de noviembre, ese debate podría acelerar en su rispidez, sobre todo si los demócratas toman control de la Cámara y del Senado. Y podría haber iniciativas vinculantes tratando de frenar la capacidad del Ejecutivo de decidir unilateralmente, negociar y concluir acuerdos. Pero eso pues está en veremos. Todavía está, digamos, de aquí a noviembre para esa discusión interna en Estados Unidos. Tenemos todavía una cantidad de preguntas. Eh, a nuestros ponentes, vamos a dar las dos últimas preguntas. Leo Peralta de la agencia Curis y Aida Ramírez del diario Ovaciones, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Una pregunta para Kenneth. Como se sabe, en noviembre se publicó la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que incluye un componente económico donde Estados Unidos menciona que una de sus prioridades será mantener fuera de su esfera de influencia, es decir, del continente americano, aquellas inversiones, aquella presencia económica que considere potencialmente dañina o que amenace la preeminencia de Estados Unidos en su esfera, lo cual incluye incluso, y lo dice en el texto, revisar aquello o tomar acciones ante operaciones de adquisiciones de activos que considere estratégicos. ¿Qué tanto consideras tú, Kenneth, que en los próximos meses, cuando empiece ya este proceso de revisión, se pueda poner a lo mejor sobre la mesa por parte de Estados Unidos un mecanismo donde diga Estados Unidos, yo quiero ejercer algún tipo de sistema de revisión de algunas concentraciones en caso de adquisición de proyectos de infraestructura o, por ejemplo, como comentaba una compañera, de minerales críticos que dijera, yo quiero tener también un proceso de revisión, además de los procesos de revisión nacionales en México por parte de autoridades como la Comisión Nacional de Monopolio, que diga, yo quiero revisar que el adquiriente sea un adquiriente que no sea ni de un país o no represente un interés hostil a Estados Unidos. Y la segunda pregunta que me gustaría hacerte es, ok, llega el momento en que se dice no hay un acuerdo, se pospone para el año siguiente, ¿qué pasa entre tanto? Es decir, entiendo que esto es algo que no ha sucedido, pero en esos meses entre que se llegase a la conclusión de que todo se mueve hacia el año 2027, ¿qué ocurriría entre tanto? Es decir, ¿está establecido algún proceso de negociación o simple y sencillamente se esperará que, bueno, el año que sigue retome todo? Esa sería mi pregunta. Sí, muchas gracias. Empiezo por la última pregunta. Si se llegara a extender el proceso más allá del 2026, el tratado ya contempla estas revisiones anuales. Es decir, la manera en que estuvo estructurada la negociación justamente era pensando en estos diferentes escenarios que se podían dar. Ese escenario A, B o C, la ventaja de esos escenarios es que en cualquiera de ellos, en teoría, el tratado sigue funcionando mientras tú sigues en la revisión. Ahora, lo que no se había planeado en esa época es que regresara el presidente Trump y que hubiera esta andanada de aranceles en contra de México y de Canadá que tenemos encima. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasaría? En teoría, vas al 2027, sigue operando el tratado, pero obviamente México y Canadá tendrán que seguir negociando esta eliminación de los aranceles existentes y esta exclusión de aranceles futuros de seguridad nacional, porque sí tendría un impacto negativo en la economía mexicana si de estas 8 investigaciones de seguridad nacional que está llevando a cabo Estados Unidos nos empiezan a pegar con aranceles en los próximos meses o en el próximo año.
Referente al tema de seguridad nacional y las inversiones de terceros países, ya desde el año pasado, y no solo con México, con Canadá, en sus discusiones con la Unión Europea, hay esta preocupación de Estados Unidos de limitar las inversiones de ciertos países, llámense principalmente China, en sectores que consideran estratégicos para su seguridad nacional. No han ido más allá del mensaje general de nos preocupan estas inversiones, hay que hacer algo al respecto y contenerlas. Sabemos que en Estados Unidos está en vigor lo que le llaman CFIUS, que es el Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos, que es un comité intersecretarial que analiza, derivado de una lista de sectores prioritarios y países que tienen una especie de lista negra, y empresas, si pueden o no invertir en ciertos sectores en Estados Unidos. Ahora, no lo sabemos, pero una posibilidad es que Estados Unidos sugiera que tanto México y Canadá desarrollen ese tipo de sistemas en sus leyes a nivel nacional. No significa que Estados Unidos tendría un poder de veto o que definiría cómo opera la ley de inversión extranjera en México o en Canadá, pero que sí habría un mecanismo norteamericano de intercambio de información y similar a este comité de inversión de Estados Unidos. No sabemos si eso va a sugerir a Estados Unidos, pero eso es lo que se ha estado escuchando que está tratando de impulsar a Estados Unidos en sus demás negociaciones también. Sí, buenos días. Adelante. Gracias, buenos días, Aida Ramírez del periódico Ovaciones. Tres cosas muy puntuales. La primera, se me fue Janet. Quisiera saber, con estas expectativas, retos y demás que están abordando, retomando la parte de la inversión extranjera directa, ¿cómo ven que le irá a México, dado esta situación que podría darse a mitad de año o que se podría seguir alargando la revisión? ¿Esta inversión podría estancarse? ¿Consideran que, según las empresas que están en el ICC, podría retomarse? ¿Habría una modificación en este porcentaje que se vio, en este último porcentaje que se vio y que comentaron de 16-17% de nuevas inversiones, o seguirían siendo reinversiones? Otra cosa, desde hace años, ya varios años, se habla de que las empresas tiendan a instalarse en la última milla precisamente para evitar esta parte del pago por la inseguridad, bueno, para poder tener seguridad ante la inseguridad que se vive en carreteras. ¿Ustedes tienen algún comentario, tienen algún estudio de este punto? ¿Cuántas empresas han decidido precisamente colocarse en esta última milla? Y en este mismo punto, ¿qué tan benéfico o qué tan atractivo ha sido para las empresas en el ICC estos polos de desarrollo del bienestar, sobre todo en la parte del sur-sureste del país? Y no sé, Janet, sí. ¿Hasta cuánto están estimando que podría alcanzar la inflación precisamente en la temporada del Mundial? Gracias. Muy bien. Alejandro. ¿Qué más? Sí, el primer tema. Mira, lo que estamos viendo y derivado de estas cifras del año pasado es que sí hay un incremento en esta inversión nueva, llamémosle, y eso es algo positivo. Yo te diría que por ahí del 2014-2015 las cifras de nueva inversión año con año oscilaban entre 16 y 20%. En algún momento llegaron a estar casi hasta 25%. Y en los últimos años ha sido bastante más abajo del 10%. Entonces yo sí creo que es una señal positiva de que los inversionistas le siguen apostando a México, pero hay que tomar en cuenta que es justamente por el atractivo de tener esta relación preferencial con Estados Unidos. Hay que entender que sí hay un escenario en el que si se preserva el tratado y Estados Unidos sigue en esta dinámica que estamos viendo permanentemente de anunciar acuerdos con otras regiones, pero luego no se concretan, o hay amenazas de incremento de aranceles, pleito con Europa, la situación con otras regiones del mundo, en donde México puede salir fortalecido. O sea, si logramos preservar el tratado y Estados Unidos sigue con aranceles altos al resto del mundo, obviamente se sigue volviendo México muy atractivo a la inversión. En este momento, difícil saber hacia dónde se va a mover estas cifras, porque depende mucho del proceso, de la certidumbre que se le dé a que ya inicie la revisión, que haya señales más claras de Estados Unidos de qué van a pedir, si se considera que ese universo de temas que
que ponen los tres países en la mesa es más o menos algo que se pueda resolver en el corto plazo. Todo eso va a ayudar a la certidumbre de los inversionistas. Pero sí vemos un panorama donde, por ejemplo, México, y esto es por cuestiones estructurales a nivel nacional que se pueden y se deben seguir mejorando en términos de marco regulatorio, clima de negocios, etcétera. Sí estoy convencido que podríamos estar captando arriba de 50 o 55 mil millones de dólares de inversión extranjera directa al año. O sea, eso es, digamos, un monto alcanzable, digamos, en los próximos años. Bueno, gracias por la pregunta, Aida. Sobre el tema de la inflación, pues mira, pensamos que posiblemente para junio la inflación pudiera estarse acercando al 4%, en julio posiblemente estará por arriba, pero bueno, en general para el año tenemos una proyección en un rango entre 3.8 y 4.2%. Bueno, con respecto al tema de la inseguridad, preguntaste. No tenemos estadística a la última milla, en particular de los socios, salvo que ustedes tengan información de, bueno, pero con respecto al tema en particular seguridad, nosotros creemos que estos son temas que se van a tratar en diálogos, continuarán tratando en diálogos bilaterales, pero no van a determinar la viabilidad de este tratado. México sigue siendo un destino estratégico por diferentes razones, una de ellas por su ubicación geográfica, otra por la base industrial que tenemos, el talento humano y también por los diversos tratados y diversos acuerdos comerciales con los que contamos. Y nuestro llamado va a ser únicamente a que los inversionistas en general que estén pensando en nuestro país, pues que vean sobre todo los fundamentos muy sólidos que tiene México hacia el largo plazo. Pero pues hasta ahí esto con respecto al tema de la seguridad. Gracias. Con respecto al tema de los polos de inversión, de desarrollo. Mira, todo eso forma parte del Plan México y yo creo que lo vemos con buenos ojos, todos los anuncios que ha llevado a cabo la presidenta. Al final del día, ICC se enfoca en aspectos técnicos, en la parte económica, comercial y pues estamos ahí atentos y con muchas ganas de colaborar de la mano con el gobierno federal y las empresas para que México crezca más y que haya más inversión. Creo que hoy hizo un anuncio importante en la parte de inversión que complementa muy bien el Plan México y el Plan Nacional de Desarrollo. Ya en las siguientes semanas conoceremos más detalles, pero esto pues va de la mano con lo que queremos todos nosotros, ¿no? Con un mayor crecimiento y una mayor inversión en México. Muy bien, compañero, pues muchas gracias. No sé si nuestros ponentes, alguien tiene algún último comentario. ¿No? Ok, pues amigos, compañeros, les damos las gracias por acompañarnos y mi querida Jess, directora general de ICC México. Pues nuevamente muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia y esperamos verlos en una siguiente convocatoria. Principios de febrero, que tengan un buen año. Gracias.